Etapas del SAGRILAF. El SAGRILAF debe contemplar como mínimo las siguientes etapas para identificar, prevenir, controlar y gestionar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y las consecuencias de su materialización. Identificación del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. El SAGRILAF debe permitirle a las empresas obligadas identificar los factores de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como los riesgos asociados con este. Para identificar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, las empresas obligadas deben como mínimo clasificar los factores de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, de conformidad con la actividad económica de la empresa obligada y su materialidad. Establecer una vez sea identificados, individualizados, segmentados y clasificados los factores de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, las metodologías para identificar el riesgo específico de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva que puede llegar a enfrentar la empresa obligada, así como otros posibles riesgos asociados. Con base en esa clasificación y segmentación se deben señalar, identificar e individualizar los riesgos. Establecer, una vez clasificados y segmentados los factores de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, las condiciones de tiempo, monto y lugar, así como la relevancia y la prioridad con que se deben ejecutar las medidas de debida diligencia. Disponer e implementar los mecanismos y medidas que le permitan un adecuado conocimiento, identificación e individualización de los factores de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva que le resulten aplicables, medición o evaluación del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Concluida la etapa de identificación, el SAGRILAF debe permitirle a las empresas obligadas medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente frente a cada uno de los factores de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados. Estas mediciones podrán ser de carácter cualitativo o cuantitativo. Como resultado de esta etapa, las empresas obligadas deben estar en capacidad de establecer el perfil de riesgo inherente de la empresa, de las mediciones agregadas en cada factor de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y en sus riesgos asociados. Dentro de la medición o evaluación del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, las empresas obligadas deben como mínimo establecer las metodologías para la medición o evaluación del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el fin de determinar la posibilidad o probabilidad de su ocurrencia y el impacto en caso de materializarse. Incluir mediciones o evaluaciones del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva de manera individual y consolidadas frente a cada uno de los factores de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y los riesgos específicos que fueron identificados. Evaluar el riesgo de lavado de
activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva cuando incursione en nuevos mercados u ofrezca nuevos productos. Control del riesgo. El SAGRILAB debe permitir a las empresas obligadas tomar las medidas razonables para el control del riesgo inherente al que se vean expuestas. Como resultado de la aplicación de los controles respectivos, las empresas obligadas deben estar en capacidad de establecer su perfil de riesgo residual. El control debe traducirse en una disminución de la posibilidad o probabilidad de acaecimiento del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva o del impacto en caso de materializarse. Para controlar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, las empresas obligadas deben adoptar, entre otras medidas, el establecimiento de metodologías y la creación de una matriz de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva para definir los mecanismos de control más adecuados y su aplicación a los factores de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva identificados. Para controlar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, la empresa obligada debe como mínimo establecer las metodologías para definir las medidas razonables de control del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Aplicar las metodologías a cada uno de los factores de riesgo de lavado de activos,